Hola a todos hermanos, bienvenidos a esta sesión formativa de los jueves. Por favor vayan pasando la voz de que estamos conectados, compartan sus ligas para que muchos hermanos más puedan ver en vivo esta conferencia, puedan escucharla y bueno, pues que así lleguemos a más hermanos más allá de las fronteras del discipulado de Cristo en esta asociación pública de fieles obreros de Cristo. Les doy la más cordial bienvenida. Ojalá que se conecte la mayoría y que cada vez seamos más en esta comunidad, en esta familia espiritual que utiliza estos medios. Si gustan, como siempre hacemos, al inicio de toda conferencia, invocamos a Dios nuestro Señor y le pedimos con mucha sencillez, con mucha humildad, que nos ayude a hacer tierra buena, donde la semilla pueda dar fruto abundante, el fruto que Dios espera que nosotros produzcamos. Entonces, sin más preámbulos, hermanos, me dispongo a hacer una pequeña oración y posteriormente haré una introducción a la temática que hemos estado tratando en la primera parte de esta conferencia. Si hay alguna cosa que tenga que corregir del video que están viendo, ya sea el volumen, sea la imagen, pues ahí me lo van diciendo. Si se escucha bien, pues denle un clic al me gusta o algo, o mándenme un comentario y encantado. Parece ser que estoy haciendo mucha luz con los lentes. Puedo quitarme los lentes para no estarlos alucinando con mis lentes. Bueno, comencemos, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Y mientras meditamos tu palabra a través de estos medios tecnológicos puestos a tu servicio, en medio de las incertidumbres de la vida que estamos viviendo, nuestra alma se turba un poco si no estás tú. En medio de estas problemáticas propias de este confinamiento, buscamos tu rostro. Muéstranos, Señor, tu rostro y míranos con compasión. Olvidamos con frecuencia que tú vas en nuestra barca y aunque parece que duermes, estás siempre vivo y cercano, porque eres el Dios con nosotros, eres el Emmanuel. Señor, no permitas que las turbulencias de nuestra vida arrojen nuestra barca lejos de ti. Usaremos nuestras manos como remos, nuestros oídos como velas, nuestros ojos como catalejos, nuestro corazón como el impulso que nos lance de nuevo hacia ti. Que la inspiración de tu Santo Espíritu sea el faro de luz que nos haga llegar felizmente al anhelado puerto. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, querida familia, estamos ya analizando en este primer tema que ya veíamos, estábamos analizando la correlación que existe entre lo que sería la fe y la sugestión, entre la superstición y la convicción religiosa. Y terminábamos en la primera conferencia poniendo algunos ejemplos del gran poder cerebral que emana y que hace posible que las cosas sucedan, inclusive por ese poder de sugestión. Y decíamos que era una sugestión positiva o negativa, de tal manera que si la sugestión hace creer al cerebro algo positivo, pues es positiva,
Pero si esa sugestión está basada en algo negativo, entonces hagan de cuenta que hay una especie de programación del cerebro, porque se aplica una especie de regla que dice: lo que tú crees, lo creas. Y por eso se vuelve delicadamente riesgoso. De tal manera que yo puedo programar mi cerebro para que crea que algo positivo me va a pasar. Y esto nos va a dar fuerza, nos va a dar seguridad, nos va a dar certeza, ¿no? Lo que tú crees, lo creas. Es decir, lo que tú piensas con esa absoluta certeza, pues lo vas a generar. Es un poco la idea. Pero también en el aspecto negativo, y aquí está el riesgo. Poníamos ejemplos a veces nuestros de nuestra vida o inclusive de la vida cotidiana cuando hablábamos, por ejemplo, tú ves un fantasma o tú crees que hay un fantasma y pues no tiene nada que ver, pero es tal la sugestión, te crees tanto esa verdad que vas a terminar por visualizar algo por esa fuerza sugestiva del cerebro. De nuevo, lo que crees, lo creas, lo generas. Pero nos encontrábamos con un problema. Porque si la sugestión tiene ese poder de crear, de generar algo, ¿dónde queda la fe? ¿Cómo lo relacionamos con la fe? Y decíamos que la fe es la seguridad de lo que no se tiene, la certeza de lo que no se ve. De tal manera que creo que para todos nosotros es claro que yo me pongo en una actitud de plena confianza respecto a Dios, en aquella necesidad propia de los seres humanos, que puede ser la fuerza, la salud, el trabajo, la bienaventuranza final, la vida eterna, lo que ustedes quieran. Y tenemos ciertas certezas, pero aún no lo vemos y aún no lo tenemos. Pero estamos convencidos. Por eso dice el Señor, si ustedes tuvieran una fe lo suficientemente fuerte, cambiarían las montañas, les obedecerían. Bueno, podría decirse que la sugestión se maneja y se centra en la persona, haciendo una diferenciación entre lo que sería la fe y la convicción. Entre fe y sugestión, perdón. Entonces, la fe, en cambio, parte de la profunda confianza que tenemos en la divinidad. La sugestión se centra en la misma persona. Esa fundamentalmente la diferencia, hermanos. La sugestión no necesita a Dios para nada. Se basta a sí misma. Aunque puede haber alguna correlación religiosa. La fe no se entiende, en cambio, sin el Padre bueno, sin Dios nuestro Señor. La sugestión no busca conectarse para nada con la divina voluntad, con el Espíritu Santo. La fe, en cambio, tiene certeza y confianza que el Señor va a conceder tal o cual favor y no duda ni un instante, pero al mismo tiempo, una diferencia fundamental también es que cuando se pone con fe y confianza algo delante de Dios, delante de la divinidad, siempre se busca concordar con su divina voluntad. Queremos en nuestra petición que termine todo bien, que se haga la voluntad del Señor, porque Él sabe lo mejor que yo necesito. Él sabe lo que yo más quiero que yo mismo. Es esto algo curioso, de tal manera que es una cosa que nosotros debemos de entender. El Señor está pronto a escuchar, pero todo tiene que tener un final feliz, tiene que embonar con aquello que nosotros llamamos la divina voluntad. Y aquí se centra fundamentalmente la diferencia. La fe exige la presencia de Dios, la sugestión no.
Y luego, pues decir también, hermanos, que hoy por hoy se practican medicinas de todo tipo, alternativas, se llama holistas. Y algunas de ellas suelen utilizar esto que estábamos hablando del poder de la sugestión, el poder que se ejerce sobre el inconsciente de toda persona. Y de alguna manera genera también un bienestar general al ser humano. El propósito de estas medicinas alternativas de hoy en día es transformar el patrón mental con la que siempre se ha estado dominando el inconsciente. Porque el inconsciente puede manejar autoestima baja, daños por defectos físicos, la no aceptación de algo, ¿no? Complejos de culpa, deterioros de la personalidad, pérdida de la propia dignidad, etcétera, ¿no? Y claro que lastima a la persona. De tal manera que las terapias holistas tratan de comprender que el ser humano, pues, es un todo. No lo vamos a tratar nada más porque tiene el hígado enfermo o el corazón está colapsado y hay que repararlo. Se trata más bien de comprenderlo desde todo su ser. Y todo su ser significa, vamos a considerar su pensamiento, vamos a considerar su sentimiento y vamos a considerar su voluntad. Es decir, el estado de su conciencia psíquica también importa en esta visión holista del ser humano. Si existe alguna alteración, pues seguirá sufriendo daños esa persona, aunque le hayan operado el hígado. En consecuencia, la terapia que se está privilegiando en nuestro tiempo, la llaman ellos una terapia de 21 días por decretos. ¿Qué son los decretos? No pierdan la relación. Cómo se utiliza el poder de la sugestión en toda una serie de corrientes o medicinas alternativas. ¿Qué son los decretos para esta visión holista del ser humano? ¿Son contrarios a la fe cristiana? ¿Realmente funcionan? ¿Pueden de alguna manera alterar nuestra conciencia? Y sobre todo, ¿pueden anular nuestra conciencia moral o religiosa? Bueno, pues vamos a clarificar un poco esto, hermanos. Miren, los decretos son, desde esta óptica holista, pensamientos elaborados que funcionan como sentencias dichas en voz alta, en un clima de meditación, y que se dirigen a ese yo interior que todos tenemos, a ese yo psíquico, y que de alguna manera reprograma nuestra inconsciente, que está dañado por todos esos elementos que hemos dicho antes, ¿no? Entonces el estado mental, la idea es de que con esos pensamientos, con esas ideas, se puedan sanear esos daños internos, esas malas vibras psíquicas que todos de alguna manera tenemos, complejos, en fin, una serie de cosas negativas, ¿no? Así que esos 21 días, no me pregunten por qué 21 días, la cosa es así, ¿tendrá algún significado? Desconozco. Se repite diariamente el dichoso decreto, que va a cambiar los daños, decía, inconscientes, para traer nuestra mente a un estado de salud mental, un equilibrio emocional. La idea es pues sanar nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestros desequilibrios, miedos, ¿no? La angustia de la incerteza económica que todos padecemos en este momento, ya casi esperemos en Dios, más allá del golpe de esta pandemia, etcétera, ¿no? Y esos decretos tienen una peculiaridad. Los que ya están enterados de esto, pues les va a sonar muy bien. Empiezan todos con un yo soy. Por ejemplo, se medita delante de sí mismo, porque no es que vas a invocar al Espíritu Santo, simplemente haces una meditación, una oración profunda, respiración, y comienzas a decir tus decretos. Y comienzan todos por yo soy. Por ejemplo, yo soy abundancia, yo soy fuerte y valiente,
para aquellos que son muy amedrentados. Yo soy responsable y capaz para aquellos que tienen esa problemática. Yo soy alegría y felicidad para aquellos que tienen esas limitaciones de tristeza y todo. Yo soy un canal de energía pura. Yo soy un potencial ilimitado. Yo soy poder absoluto para aquellos de temperamento pusilánime. Yo soy perfectamente amado para aquellos que no se sienten bien favorecidos. Yo soy paz y tranquilidad para aquellos que están en un desequilibrio emocional, etcétera, ¿no? Y luego se dedica un cierto tiempo y se van repitiendo cual si fueran una especie de mantras, ¿no? Georgina Cárdenas es una terapeuta holista. Habla de los decretos como situándolos en el campo de la metafísica. La metafísica es lo que está más allá del elemento físico, de tal manera que va a tocar fibras muy íntimas del ser humano y ayudan a que de alguna manera se reelaboren ciertos pensamientos con ese estilo de que acabo de decir, y ayudan al ser humano a que sustancialmente cambie esos pensamientos negativos para transformarlos a través de esos decretos en pensamientos positivos. Si me preguntan, padre, ¿y todo esto es cristiano? Mi respuesta es simplemente, pueden ser cristianos. Todo va a depender del cariz que tú les puedas aportar, ¿no? Pero después yo propongo una solución. Si me preguntan, padre, ¿esto funciona? Bueno, pues eso va a depender de cada individuo, de cada circunstancia. Si me preguntan, ¿y pueden alterar nuestra conciencia? Bueno, no creo. La verdad es que al contrario, podrían inclusive, hermanos, clarificar lo que cada ser humano quiere para sí. Porque, ¿qué es lo que queremos realmente para nosotros, no? A nadie le gustaría vivir sometido o esclavizado, ¿no? Alguien a lo mejor podría considerar muy poco su dignidad de hombre o su dignidad de mujer. ¿Te importa eso o no te importa? Pues va a depender entonces de eso, ¿no? O alguien está cómodo con sus complejos, o alguien está cómodo con su baja autoestima. Pues pienso que no, ¿verdad? Entonces son cuestionamientos fuertes que tarde o temprano pues cada uno debe plantearse. Si anulan o no nuestra conciencia moral o religiosa, yo respondo, bueno, pues no deberían realmente. Lo más importante es, atención, no saques a Dios de la jugada. No saques a Dios de todo lo que tú hagas, porque esa es la gran tentación del ser humano. Yo lo hago, yo puedo. El cristiano tiene la tendencia a descentrarse, pasa fácilmente del yo al tú divino. Es interesante, si se fijaron, que toda la dinámica de los decretos parte del yo soy. Yo soy fuerte, yo soy paz, yo soy abundancia, yo soy amor, yo soy poder. Pero, ¿qué dice la Biblia? Se descentra. El ser humano se descentra y va hacia el tú mayúscula. Entonces, ya no dice yo soy, dice tú eres santo. Son salmos, ¿no? Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres rey omnipotente, tú eres el bien, tú eres el sumo bien, tú eres el amor, tú eres la caridad, tú eres la belleza, tú eres la mansedumbre, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra quietud, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra vida eterna, tú eres nuestra alegría, nuestra templanza, nuestra esperanza, en fin, todo lo que quieran, pero tú. Claro, ese descentramiento puede no entenderse, porque pareciera que entonces te olvidas de ti mismo para volver los ojos a Dios, y Dios resulta que no necesita absolutamente nada de ti. Nada de ti, se basta a sí mismo. Sin embargo, pocos saben, y ese es el secreto de los santos. San Francisco de Asís compuso estas alabanzas al Dios Altísimo
y tienen un fuerte valor antrópico. ¿Qué significa? Lo que el hombre realmente obtiene de Dios. ¿De qué sirve que Dios sea fuerte, grande, humilde, paciente, bello, manso, rico? ¿Y a mí qué? Bueno, porque esos calificativos son en realidad los dones, las gracias, los carismas, los valores, lo que tú necesitas para que Dios te los deposite en tu haber, en tu cuenta, en tu corazón. Y entonces sí entendemos. En Dios somos fuertes, en Dios somos grandes, en Dios somos pacientes, en Dios somos bellos, en Dios somos humildes, mansos, justos. Es más, en Dios somos ricos, abundantes, porque hasta eso tiene el Señor. Es verdaderamente generoso con nosotros. El Espíritu Santo entonces nos ha concedido en nuestro propio Pentecostés, es decir, en nuestro bautismo, una serie de dones, hermanos, que ustedes seguramente tienen, ¿no? De tal manera que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, que nos entrega gracias, dones, carismas excelentes, que definitivamente parecieran expresar lo que ya Santa Teresa de Jesús decía, ¿no? Quien a Dios tiene, nada le falta. Con Dios todo y sin Él nada. De tal manera que vean que aún en estas terapias, bueno, pues sí, igual y la gente pues puede probar, porque son elementos nuevos. Mientras no quiten a Dios del centro de nuestra vida religiosa, espiritual, cristiana, católica, bueno, pues no podría no pasar nada, ¿no? Pero no saquen a Dios de la jugada, ese es el tema. Quien a Dios tiene nada le falta, pero también lo contrario. Quien no tiene a Dios al corazón, le falta todo aunque hagas ese tipo de cosas. Hay vacío, hay angustia, hay ansiedad. Nos falta Él. Él llena lo que necesitamos. ¿Cuándo lo vamos a entender, hermanos? Y bueno, así pasamos un poquito, habiendo hecho una breve introducción, así para conectarnos con el tema, hablaríamos ahora de cuál es la relación que existe entre la fe y la superstición. Entonces, vamos ahora a analizar ese otro aspecto ya señalado desde el inicio. La pregunta es, ¿existe una correlación entre fe y superstición? Pues la idea, hermanos, es que no debiera de existir. Y esta conferencia tiene esto como un objetivo fundamental. No debe de existir ninguna conexión entre una conducta de fe pura, madura, adulta, y una conducta religiosa supersticiosa. ¿No? No debiera existir definitivamente. Debemos cuidarnos de no tener una fe supersticiosa, punto. Esto es claro para todos. Fíjense que el gran Cicerón, que era un filósofo estoico romano, decía que la superstición es el miedo infundado a los dioses, a diferencia del acto religioso, que es un culto piadoso. Ya él, un hombre pagano, tenía ya claridad. Es decir, la superstición está fundada en el miedo, mientras que el acto piadoso tiene como fundamento la fuerza de la divinidad. Claro que desde la óptica cristiana, el gran Santo Tomás, el teólogo por excelencia, sobre todo por allá en el medioevo, habla de la fe como el justo medio, hermanos, entre la superstición y la indiferencia religiosa. El justo medio. La superstición pecaría de exceso de religión, dice Santo Tomás. El ateísmo o carencia absoluta de religión es un vicio del alma. Peca por defecto. Entonces son extremos y al centro
dice Tomás, está la fe. La fe se coloca justo en el centro entre la superstición, que es un pecado por exceso, y la incapacidad de creer o la indiferencia religiosa, que es un pecado por defecto. Les explico mejor, en otras palabras. La fe verdadera es el equilibrio entre el pasar por ser un credulón supersticioso, ahora vamos a definir muy bien qué cosa es, o ser un individuo incapaz de creer en nada. Esos son los polos, los extremos, al centro de la fe. El supersticioso quiere o cree ver a Dios en todo. El incrédulo no ve a Dios en nada. Y el equilibrio de una fe adulta es percibir que Dios puede estar en toda tu vida. Vamos a explicar mejor esto. Fíjense que tenemos un riesgo en pleno siglo XXI en el que estamos ahora, porque ni la apatía religiosa ni la superstición han desaparecido. Los dos polos de que hablaba Santo Tomás están más presentes que nunca, hermanos. Superstición y ateísmo o apatía, indiferencia religiosa, que son, digamos, los puntos polares, norte y sur, están a portada de mano. Hoy por hoy existe el fenómeno que llamamos sincretismo religioso. Sincretismo religioso. ¿En qué consiste? El sincretismo religioso, hermanos, consiste en sumar a la fe religiosa creencias supersticiosas. En otras palabras, para que mejor me explique, sí creo en Dios, no digo que no, pero me doy el permiso de creer en algo más. ¿En qué o en quién? En lo que sea. Pareciera entonces que la fe que yo obtengo del bautismo o la fe que me inculcaron nuestros padres no fuera suficiente. Por tanto, creo en Diosito, pero también creo en esta otra cosa, que puede ser un hombre, que puede ser una situación, que puede ser una cosa, ¿no? O creo en las cartas, o creo en San Quilmas el petatero, y creo en Perico el de los palotes, que hace unas limpias, hermanos, pero miren de aquellas. Es el añadido. Espero que me entiendan o me explique mejor. El otro fenómeno es, se llama el sincretismo religioso, apréndalo. Este otro se llama el relativismo religioso, ampliamente tratado por el anterior Papa Benedicto XVI. El relativismo se ha convertido en un gran problema para la fe cristiana, que tiene que ser afrontado en nuestro momento histórico en la Iglesia, en el seno de nuestra Iglesia. El relativismo es una corriente filosófica que consiste en creer que en realidad no existe una verdad absoluta. Todos son puntos de vista, aunque sean religiosos o espirituales, no tienen ni pueden tener una verdad de validez universal. Eso es gravísimo. Los teólogos se asustan ante esta actitud. ¿Por qué? ¿En qué consiste la gravedad del problema, hermanos? La gravedad está en que los cristianos creemos que sí existe la verdad plena y la conectamos con el ser absoluto. Entonces, si existe el ser absoluto, creemos que existe una verdad absoluta. También la verdad de Dios respecto a lo que Dios ha dicho del ser humano, del sentido de su vida, también son verdades fundamentales. La dignidad inalienable del ser humano, sus derechos, son un regalo de Dios y son visión de historia divina, de revelación, ¿no? Son verdades que creemos y que profesamos y que le dan orientación y sentido a nuestra vida. Y sin embargo, si nos dejamos influenciar por este relativismo, todo es relativo, entonces no existe ninguna verdad.
Anulemos el credo, anulemos el dogma, anulemos todo. Sin embargo, ha llegado a influenciar tanto nuestras creencias religiosas que definitivamente nos asusta. Sí creo en Dios, pero no le doy la amplitud de la verdad. De tal manera que lo hago relativo, todo es relativo, ¿no? De tal manera que con la frase tranquilo, todo es relativo, como si dijera, ni siquiera Dios tiene la verdad absoluta, eso es peligroso, hermanos. Porque creemos que Dios es la verdad absoluta y lo que creemos en Jesús lo creemos porque Él nos lo ha revelado como verdad suprema. Entonces, pues ahí está el peligro. ¿Qué resulta de todo esto? Pues que la verdadera religión, hermanos, hagan de cuenta que se banaliza, se desintegra, se colapsa, se pierde. Y nosotros debemos de estar siempre atentos de que no nos pase a nosotros y ni a nuestra familia. Tenemos que preocuparnos por los miembros de nuestra familia. Debemos de estar siempre vigilantes, hermanos, combatiendo en el día a día con la fuerza de la fe, con la fuerza de Dios, como dice Jesús, ¿no? En su escritura, en el Evangelio de Mateo, de los que luchan, otros traducen de los que se esfuerzan, es el reino de Dios. Pues sigamos esforzándonos para no caer en este sincretismo, para no caer en esta actitud supersticiosa, para no caer en este relativismo religioso. ¿Cómo podríamos describir, hermanos, la cultura supersticiosa hoy en día? Vamos para allá. Según los expertos en la Biblia, vean ustedes la relación. El Israel histórico no pasó directamente al monoteísmo impulsado por el patriarca Abraham. Más tarde viene el grupo de profetas que con su predicación pues se encargó de ir purificando las costumbres tendencialmente idolátricas, ¿no? del Israel histórico, del pueblo de Israel. Entonces se perfila como un proceso el monoteísmo, no es algo acabado, sino que se va haciendo, pasando por algo que los expertos llaman el enoteísmo, es decir, la conciencia de que existe un Dios verdadero, sacral, hermoso, pero junto con él existen otros dioses menos importantes. Y así, en un proceso se va a ir purificando la creencia monoteísta hasta llegar a ser auténticos israelitas, que creen que existe un solo Dios y que profesan naturalmente a ese solo Dios en el famoso Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, decimos nosotros los creyentes en Cristo. Bueno, pues hasta ahí todo va bien, pero ¿cómo sería la analogía respecto de nuestra postura cristiana? Hay una analogía evidente, porque también el llegar a una fe por convicción, a una fe adulta, a una fe madura, indica también un proceso. Podríamos decir que lo que estamos haciendo ahora, hermanos, es seguir en ese proceso, porque la vivencia pura de la fe cristiana atraviesa primero por el bautismo, luego viene el don del Espíritu, luego naturalmente el aporte religioso de la propia familia, luego la catequesis formativa en nuestros centros parroquiales, luego la vida sacramental que nos da el impulso, y luego la configuración de una fe madura, robusta, un cristiano auténtico, una fe verdadera, ¿no? Entonces, si todo se diera a pedir de boca, si todo se diera limpio, si fuera un proceso limpio, pues créanme, hermanos, que el mundo estaría muy distinto, ¿no? Tendríamos no solo buenos cristianos, sino también buenos ciudadanos
construyendo perfectamente la patria terrena y la patria futura también. Sin embargo, sabemos bien que en este proceso de purificación de la fe, hasta llegar al monoteísmo cristiano, de manera análoga como se llega al monoteísmo en el mundo israelita, es que definitivamente en ese proceso algo se nos atora. Puede estar en cualquier lugar, en cualquier parte. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando la formación de cada cristiano no tiene una base suficientemente sólida? ¿Qué sucedería si la familia no cumple esa función, ese deber sagrado de formar a los hijos, su fe religiosa? ¿Qué sucedería si algo se atora en la formación de los centros formativos de catequesis? ¿No? Y a eso le añadimos una cultura atea, una cultura sincretista, una cultura relativista, individualista. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Qué sucede si en la misma familia, otro añadido más, encontramos creencias medias raras, espiritistas, supersticiosas, neopaganas? ¿Ven? Entonces se complica el proceso. Nadie puede negar que la cultura supersticiosa ha imperado en distintas formas y niveles, ¿sí? Y no se escapan de ellos nadie, hermanos, ni letrados ni iletrados, ni gobernantes ni gente común. Bueno, le pega hasta a los intelectuales, a los ricos y a los pobres, a los religiosos y a los no religiosos. Les puede pegar a todos, hermanos. Esto verdaderamente es extraordinario, ¿no? Entonces, ¿cómo generar en nosotros, cristianos, discípulos de Jesús, una fe auténtica? ¿Cómo madurar esa fe? ¿Cómo pasar de ser una fe débil, frágil, quebradiza, supersticiosa, a una fe transformadora, una fe que agrade a Dios y que transforme nuestro entorno? Bueno, pues una primera respuesta que podría dar, hermanos, es que animando y cuidando los procesos formativos, todos podríamos llegar a tener una mejor posibilidad de fundar bien nuestra fe. Porque realmente, como ya lo dije antes, estamos enfrentando una guerra espiritual intensa. Y lo sabemos bien que algo se mueve en el horizonte cristiano y nosotros tenemos que reaccionar para que este mar no nos induzca a perder nuestros valores. Debemos de estar preparados. Una segunda idea es la responsabilidad personal. Ya no depende de otro mi formación. Yo soy un autoformador. Yo tengo que asumir mi responsabilidad. Como decía San Agustín, aquel que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. O como decía el autor de la carta a los Efesios, fortalézcanse con el poder de Dios, pongan en Dios toda su armadura para que puedan hacer frente a las artimañas del maligno. Bueno, pues sí, responsabilidad personal. Una tercera respuesta es combatir la cultura supersticiosa, que verdaderamente está deteriorando la fe, hermanos. Tómenlo muy en serio. En este tiempo complicado de nuestra historia necesitamos tener muy claro que la fe cristiana hoy por hoy o se asume por convicción o simplemente se pierde. Y si no se pierde del todo, pues se deteriora o se hace impura, ¿sí? Entonces, como que estamos llegando a un momento histórico, hermanos, donde nosotros ya no podemos simple y llanamente creer un poquito en Dios y un poquito en otras cosas. Yo creo que llegamos a un momento en que el Señor nos llama a ser cristianos adultos, cristianos sólidos. En nuestra época, todos nosotros existimos y nos movemos en una cultura pseudo religiosa. Hablamos de la superstición.
Y voy a poner algunos ejemplos con los cuales nos encontramos en el día a día y que de alguna manera van a trastocar un poco nuestra vida, porque a lo mejor los habremos vivido en un pasado o, ay Dios, ojalá que no sea esto, aún estamos en ello. Encontramos aún personas, hermanos, que siguen poniendo una confianza excesiva en los astros. De tal manera que esto le puede suceder hasta los cristianos. Es decir, individuos, ¿verdad?, que se pasan leyendo cartas astrales, los horóscopos, siguiendo puntualmente los medios, ¿no?, los personajes que se presentan como conocedores de la suerte y de la fortuna y de los sinsabores, ¿no?, que se difunden en los medios. ¿Cómo le llamamos a esto? Astrología. Mediante la lectura crédula de horóscopos, algunos del tarot, son cosas que definitivamente no tienen nada que ver con el cristianismo puro. El hombre se construye su futuro en las decisiones y acciones del tiempo presente, no tiene que andar buscando fuera lo que ya tiene dentro. En ese sentido, como diría Albert Einstein, somos arquitectos de nuestro propio destino, de tal manera que si tú crees, te comportas y haces lo que tienes que hacer y de esa manera estás moldeando tu futuro. Pero desde la fe, el futuro también se pone en la perspectiva de la providencia divina, quien puede hacer prometedor tu futuro. Y de nuevo, la misma idea, la cosa es de que Dios esté siempre contigo, moldeando tu presente y fraguando tu futuro. Otro elemento que definitivamente es conocido por muchos de ustedes es que muchos siguen criterios, también estos pseudo religiosos, mediante el uso de objetos a los cuales se les atribuye un cierto poder que les preserva del mal, de la enfermedad, del infortunio. ¿Sí? ¿Cómo le llamamos a eso? El uso de amuletos. Entonces, ¿de qué fenómeno estamos hablando, hermanos? Pareciera que el ser humano necesita algo material, algo concreto, algo que le ayude a desprenderse esa mala fama, esa mala suerte, esa mala vibra, ¿no? O algo que lo proteja de las personas malintencionadas, etcétera, ¿no? Aquí también entra, por cierto, la sugestión. Cuando una persona es sugestionable, pues es muy complicado convencerla de dejar esas costumbres, ya está sugestionada. Cree primeramente eso y después en Dios, si es que cree en Dios. Que no nos pase a nosotros. Una fe madura lo plantea de otra manera. Dios es más bien mi escudo. No tengo que buscar un amuleto. Dios es mi fortaleza. Dios es mi protector. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Eso lo dice la Escritura. Y eso hay que hacerlo nuestro. Así que aventar para afuera toda posibilidad de actitudes pseudo religiosas mediante amuletos que no nos sirven sino para hacer impura nuestra fe y confianza en el Señor. Un tercer elemento, menos común pero también practicado, le llaman la quiromancia, ¿no? Antes había un poco más, si ustedes se recuerdan, en los pueblos llegaban de tanto en tanto, ¿verdad?, aquellas personas con sus carruajes, les llamábamos los gitanos. Esos eran los especialistas de la quiromancia, ¿no? Leían la lectura de la mano y ya le sacaban a uno la lana o se la terminaban robando porque eran listos para eso también, ¿no? Y aquí en Monterrey me encontré con algunas personas que sin otro afán que el de ser un poco chistosa o a condescender con el grupo al que pertenecen, hacen la lectura del café, de los grancitos que quedan en el café. Digo,
a lo mejor puede ser intrascendente, pero poco a poquito, de alguna manera, se va sacando de la jugada a Dios, y de eso estamos hablando en esta conferencia. Jamás sacar de tu vida el concepto de Dios, la Escritura, lo que afirma y lo que prohíbe, respetarlo. Como un elemento cuarto, hermanos, pues tenemos diversas formas hoy en día de animismo, de creencias sobre fenómenos naturales a los cuales les damos un cierto valor sobrenatural, a veces divino. Es increíble esto, pero fíjense que, no sé si se recuerdan, en el 2007 tuvo lugar aquí en Monterrey el Foro de las Culturas, se llamó. A mí me invitaron como franciscano a dar alguna conferencia y me di cuenta que estaba abierto a todas las tendencias religiosas, a todas las culturas de la tierra, y se dieron cabida una serie de grupos religiosos. Entre ellos había también quienes practicaban el vudú, quienes practicaban el culto a la madre naturaleza. Estos me llamaron la atención. Le llaman animismo. Es la creencia religiosa que cree que todo el orden natural tiene una cierta alma, y también conectan con los antepasados, ¿no? Los antepasados tuvieron un alma que pervive más allá de la muerte, y se intentan comunicar a través de chamanes, espiritistas y todo eso, ¿no? Y bueno, pues para ellos son una especie de politeístas nuevos, neopoliteísmo, porque creen en muchos espíritus y en muchos dioses y ese tipo de cosas, ¿no? Es increíble que haya gente que todavía cree en esas cosas. Sin embargo, nosotros creemos, o la Biblia nos enseña, que adorar a esas cosas es entrar en el campo de la idolatría, y eso fue condenado frecuentemente por los profetas. La Biblia enseña a adorar a aquel que por amor ha creado este maravilloso mundo que llamamos planeta Tierra, nuestra casa azul. Entonces, si la belleza de la naturaleza nos sobrecoge, ¿cuánto más no nos sobrecoge la belleza del Creador? No te quedes a adorar su creación, adora al Creador. Y bueno, como punto 5, pasamos ya a algo un poquito más fuerte. Y con esto termino, digamos, el planteamiento de las supersticiones, o ya voy aviándome al término de esta conferencia. Miren, aparte de ese credulismo sobre días de buena suerte o digamos de números fatalistas, ay, cuídate el 13, no, el 13 ni lo menciones porque no, son conductas supersticiosas, ¿no? Y otras a lo mejor inocentes, pero que de alguna manera están ahí, ¿no? Las famosas pantaletas rojas, ¿no? Hay que ponerse pantaletas rojas a las mujeres para que nunca les falten, ya saben qué, ¿no? Ese cierto tipo de cosas, ¿no? Creencias absurdas, ¿no? O crear ciertas prácticas de comidas, porque si no, pero les damos un valor supersticioso, ¿no? Por no hablar, pues también de otro tipo de creencias sobre, no sé, hechizos, mal de ojo y demás, ¿no? Pero entre todos ellos emerge un enemigo que sí es poderoso del punto de vista de la superstición. La práctica de la magia y la práctica, hermanos, de la brujería. Sí. No se dice abiertamente, pero nosotros sabemos que estas cosas están más actuales que nunca. Y yo no quiero saber si me están diciendo, ay, padre, que la magia blanca, que la magia roja, que la magia... No estoy diciendo magia. Olvídense, ¿no? Olvídense. Y brujería, pues imagínense. Creo que cada estado tiene lo propio. Y ahora hay hasta estados que se dedican a... Dios mío, ¿qué nos está pasando? Ahora esto es grave, hermanos, porque incluso cristianos, creyentes convencidos, viven su fe religiosa, inclusive los domingos, no se falta la misa, comunión y todo, pero eso sí, ahí van con el chamán, ahí van con el brujito,
Ahí van con el hechicero a sabiendas de que eso, pues naturalmente, hermanos, está prohibido. No nos conviene hacer impura nuestra fe. Todo está prohibido por la palabra de Dios. No lo recomienda la iglesia. Más bien, te invito o te invita a tener una fe adulta, una fe madura. Por eso dice el libro de Deuteronomio que le da con todo a estas prácticas. Vean ustedes qué fuerte es. Capítulo 18, 10 y siguientes. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni adivinos, ni sortilegios, ni hechiceros, ni magos, ni quien consulte muertos, porque es una abominación para el Señor. Cualquiera que hace estas cosas será abominable a los ojos de Dios. Entonces, hermanos, yo lo resumo, no voy a hablar mucho de esto, diciendo que quien practica esas cosas no solamente le da la espalda a Dios, sino le da una bofetada en su rostro. Esto es terrible. Es una traición terrible al Dios uno y único. Y hasta aquí termino, hermanos. Claro que van a existir otros elementos, ¿verdad? Van a existir otros elementos. Por ejemplo, hoy hablamos de los adoradores de la Santa Muerte, ¿no es cierto? Hoy hablamos del culto que se le da a este dichoso Jesús Malverde, que bueno, en el mundo de los que se dedican pues a vender drogas y ese tipo de cosas. Hablamos también del ocultismo. Hablamos de la masonería. Hablamos del satanismo. Pero son fenómenos que, aunque son, son fenómenos religiosos actuales, me parece a mí que se salen un poco de la perspectiva que estamos tratando de la superstición. Y con eso ya entramos más bien al terreno de la religión. Podría ser otro tema que elabore para ustedes en otro momento. Bien, hasta aquí la exposición sobre la superstición. Ahora, hermanos, la pregunta que surge enseguida es la siguiente. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús? ¿Qué podemos hacer con la sugestión? ¿Qué podemos hacer con una fe supersticiosa, con una conducta supersticiosa? ¿Y qué o cuál será nuestro comportamiento respecto a este sincretismo religioso, a este individualismo malsano, a este relativismo religioso en el que vivimos? ¿Qué hacer? Bueno, pues eso será la materia de la siguiente conferencia. Gracias, hermanos, por seguirme. Veo que se conectaron muchos. Ojalá se sigan multiplicando, replicando todas estas conferencias. Hermanos, estoy muy contento porque fíjense ustedes que una gran cantidad de gente se conecta a estos medios y se está haciendo todo el bien posible, porque la palabra de Dios no está encadenada, como decía San Pablo. La palabra de Dios es libérrima y el Espíritu Santo sigue de manera misteriosa tocando a muchos corazones. Por eso yo les digo, hermanos, repliquen este material, pásenlo a otros grupos para que se conozca más. Como un dato importante, les digo, la misa de la mañana, pues yo simplemente prediqué una cosa muy simple, un mensaje muy sencillo. Pues hermanos, ya van 1,700 personas alcanzadas. 1,700 personas alcanzadas. Es maravilloso. Imagínense todo el bien que estamos haciendo para gloria del Señor y para bien de nosotros mismos. Pues que el Señor los bendiga. Gracias por aguantarme, por escucharme tanto tiempo. Que Dios les dé su gracia, su amor, y como siempre hago, les doy mi bendición virtual. Y yo estoy plenamente convencido, y no es sugestión,
que la gracia del Señor llegará a ustedes cuando yo les dé mi bendición a través de este medio. El Señor esté con ustedes y los bendiga la Santa Trinidad misericordiosa, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descansen, buenas noches.